El Dhammapada, el sendero de la realización interior. Segunda parte. El Buda. El Buda, infinito y omnisciente, que ha logrado una completa victoria sobre las pasiones, que se ha elevado por sobre todos los senderos de este mundo, jamás volverá a tomar el sendero de la ilusión. El Buda infinito y omnisciente, en cuyo interior ya no hay deseos, en quien la sed por la existencia se ha extinguido, ya ningún sendero ilusorio volverá a tomar. Los sabios que practican la meditación, aquellos que se deleitan en la paz de la renunciación, esos Budas perfectos son admirados aún por los mismos dioses. En verdad, es muy difícil nacer en un cuerpo humano. Además, ardua es la vida de los mortales, de los que en esta tierra nacen. Pocos son aquellos que pueden escuchar la verdad sublime. Y muy pocas veces los hombres tienen la gracia de que un Buda descienda sobre la tierra para enseñar. No hagas mal a criatura alguna, cultiva el bien, purifica tu mente. Esta es la enseñanza de los Budas. Perdona y sé paciente. La paciencia y el perdón son las mejores disciplinas espirituales. En verdad, no es un monje quien hiera a los otros, ni es un asceta quien oprime a los demás. En verdad, el nirvana es el bien supremo. Esto es lo que enseñan los Budas. No insultes a quienes te rodean, no hieras, condúcete por la vida según las reglas morales, sé moderado en la alimentación, vive en soledad, cultiva los pensamientos elevados. Esto es lo que enseñan los Budas. Ni siquiera una lluvia de monedas de oro puede calmar la sed de placeres sensuales. Poca es la dicha, y mucho el dolor que dimana de los placeres de los sentidos. Sabiendo esto, el sabio no halla deleite ni aun en los gozos celestiales. Los discípulos de los Budas se deleitan tan solo en la destrucción de sus apegos. Movidos por el temor, los hombres buscan variados refugios en este mundo. Así van a las montañas, bosques, cuevas y jardines. Sin embargo, ningún refugio es seguro. En ningún refugio se halla el hombre libre de la enfermedad y el dolor. Aquel que ha ido por refugio en busca del Buda, del Dharma y el Sangha, se adentra en el conocimiento de las 4 nobles verdades: la existencia del dolor, la causa del dolor, la superación del dolor y el noble óctuple sendero que lleva a la cesación del dolor. Este es un refugio seguro. Este es, en verdad, el refugio supremo. Buscando este refugio, puede el hombre librarse de todo dolor. Es difícil hallar a una persona de gran sabiduría. Alguien así no nace muy a menudo. Cuando un sabio semejante desciende a este mundo, la humanidad toda se regocija. Cuando nacen los Budas reina una gran felicidad. Suma dicha es oír la enseñanza de la verdad. Un infinito regocijo proporciona la vida en la comunidad de los que buscan el nirvana. Gran alegría produce la disciplina de los discípulos unidos en torno a la enseñanza del Maestro. Bendito es aquel que reverencia a los Budas y a los que se han sobrepuesto a los apegos mundanos y al dolor. Bendito es aquel que reverencia a los iluminados, plenos de paz y serenidad. En verdad, es inmenso el mérito de semejante bienaventurado.
Aquí finaliza el 14º capítulo titulado El Buda. La felicidad. Vivamos felices y sin odiar, aun entre aquellos que nos odian. En medio del odio, que el amor habite en nosotros. Vivamos felices y saludables, aun entre aquellos que se hallan enfermos de pasión. En medio de la enfermedad de la pasión, que la salud espiritual resida en nosotros. Vivamos felices y desapegados, aun entre aquellos que buscan el placer de los sentidos. En medio de los que buscan el placer de los sentidos, que el desapego resida en nosotros. Vivamos felices, libres de lujuria, odio e ilusión. Que el gozo del reino de los dioses inunde nuestros corazones. La victoria engendra el odio de quien fue vencido. La derrota es causa de dolor. Por ello, vivamos felices, dejando a un lado tanto la victoria como la derrota. Ningún fuego es tan abrasador como la lujuria. Ningún crimen es más terrible que el odio. Ninguna enfermedad es más dolorosa que la vida en este cuerpo físico. Y ninguna bienaventuranza es tan grande como la paz del nirvana. El hambre es la mayor de las dolencias. Estar presos en un cuerpo es la mayor enfermedad. Conociendo esta verdad, busca el nirvana, la bienaventuranza suprema. La salud espiritual es el mayor de los bienes. El contentamiento es la mayor de las riquezas. La fidelidad es el mejor de los amigos. Y el nirvana es la bienaventuranza suprema. Habiendo conocido la paz que emana de la vida en soledad y quietud, libre ya de toda angustia y atadura, se inmerge el sabio en la bienaventuranza del nirvana. La visión de los santos llena de felicidad a los seres humanos. Su compañía es siempre auspiciosa. Si te apartas de aquellos que tienen bajas tendencias, podrás poco a poco llegar a la paz interior. Si eliges por compañero a una persona de mente impura, sufrirás constantemente. Si te reúnes con personas mundanas, sufrirás como si tuvieras frente a ti a tu peor enemigo. La alegría nace de la asociación con los santos. Por lo tanto, debes asociarte con las personas de mente pura, sabias, versadas en el conocimiento sagrado, libres de apegos, anhelosas de hacer el bien y carentes de pasiones. Debes seguir a tales almas, del mismo modo en que la luna sigue la senda de las estrellas. Aquí finaliza el 15º capítulo titulado La felicidad. El apego. Aquel que se entrega a la búsqueda de placeres y no al desarrollo espiritual, y llevando una vida llena de apegos mundanos, abandona el sendero recto, esa persona finalmente terminará envidiando al que se dedicó al recogimiento y la meditación. No debes apegarte a lo que es agradable, ni tampoco huir de lo que es desagradable. Ni debes posar tu mente en lo que amas, ni tampoco apartarla de lo que aborreces, porque ambos son causa de dolor. No debes apegarte a nada, porque la separación de lo que es querido causa dolor. Las ataduras no existen para aquellos que no aman ni aborrecen. Del placer nace el dolor, y también del placer nace el temor. Para aquel que no se regocija en el placer no existe el dolor, y mucho menos el temor. Del apego nace el dolor,
y también del apego nace el temor. Para aquel que se halla completamente libre de apegos, no existe el dolor, y mucho menos el temor. Del deseo nace el dolor, y también del deseo nace el temor. Para aquel que se halla libre de deseos, no existe el dolor, y mucho menos el temor. De la concupiscencia nace el dolor, y también de la concupiscencia nace el temor. Para aquel que se halla libre de la concupiscencia, no existe el dolor, y mucho menos el temor. De la pasión nace el dolor, y también de la pasión nace el temor. Para aquel que se halla completamente libre de pasiones, no existe el dolor, y mucho menos el temor. Aquel que es perfecto en virtud y que se entrega a la meditación, que se haya establecido en el sendero espiritual, que siempre dice la verdad y que jamás evita hacer lo que debe, ese es amado por todos. Aquel que ha desarrollado un profundo anhelo por alcanzar el nirvana, cuya mente se halla embebida de pensamientos sobre la santidad, que no está atado por lazos materiales, alguien tal es llamado el que ya no regresa. Cuando, después de haber estado ausente un largo tiempo, una persona regresa a su hogar, es recibida afectuosamente por parientes y amigos. De igual modo, los buenos actos realizados en este mundo reciben con amor al hombre virtuoso cuando llega a los mundos superiores. Aquí finaliza el 16º capítulo titulado El apego. La cólera. Siempre debes evitar que la cólera se apodere de ti. Despójate del orgullo y corta tus ataduras mundanas. El sufrimiento no tocará a aquel que no se apega a su cuerpo ni a su mente y es desapasionado. A aquel que, cuando la cólera trata de apoderarse de su ser, la controla con firmeza, como se debe controlar a un carro en un barranco, a ese le llamo un verdadero auriga. Los otros simplemente tienen las riendas en la mano y van donde les lleva el carro. Conquista la cólera mediante el amor. Conquista el mal con la fuerza del bien. Vence la avaricia con la generosidad. Y vence la mentira con la verdad. Di la verdad. No caigas en la cólera. A aquel que te pida algo le debes dar, aunque sea poco lo que tienes. Si sigues estos 3 senderos, llegarás al mundo de los dioses. Aquellos sabios que no hieren a las otras criaturas y que tienen cuerpo y mente controlados, se encaminan hacia el estado de la inmortalidad, donde no existe ya el sufrimiento ni el dolor. En quienes se hallan siempre atentos, que noche y día se controlan a sí mismos y cuyo anhelo es la obtención del nirvana, todas las impurezas se destruyen. Oh Átula, hay un antiguo proverbio que dice: si permaneces en silencio, serás criticado. Si hablas mucho, serás criticado. Y si hablas moderadamente, serás criticado también. En verdad, en esta tierra no hay nadie que se vea libre de la crítica. No ha habido, no hay y nunca habrá una persona que sea completamente censurada ni completamente alabada. Los sabios alaban a aquel que es íntegro, de mente clara, dotado con conocimiento espiritual y pleno de virtudes. ¿Quién podría vituperar a aquel que es como una perfecta pieza de oro, libre de toda mácula? Los dioses y aun el mismo Brahma lo elogian. Evita los malos actos que puedas cometer con tu cuerpo, manténlo bajo control.
Abandonando la mala conducta de tu cuerpo, haz que él sea el hogar de la buena acción. Evita los malos actos que puedas cometer con tu palabra, manténla bajo control. Abandonando la mala conducta de tu palabra, haz que ella sea el hogar de la buena acción. Evita los malos actos que puedas cometer con tu mente, manténla bajo control. Abandonando la mala conducta de tu mente, haz que ella sea el hogar de la buena acción. El sabio que disciplina sus actos y también su palabra se halla en camino hacia la serenidad. El sabio que además controla su mente, en verdad, se ha dominado a sí mismo. Aquí finaliza el 17º capítulo titulado La cólera. La impureza. Eres como una hoja reseca y amarilla. Los mensajeros de la muerte ya se hallan esperando por ti. Te hallas en el umbral de tu partida. Pronto harás el viaje y no tienes provisiones. Construye una isla espiritual para ti mismo. Trabaja con entusiasmo y ahínco. Hazte sabio. Cuando estés libre de toda impureza y apego, ingresarás en el mundo celestial. Tu vida ya ha llegado a su fin. La muerte está frente a ti. En el camino que emprendes no hay lugar para el descanso y no tienes provisiones para el camino. Construye una isla espiritual para ti mismo. Trabaja rápidamente y con esmero. Hazte sabio. Cuando estés libre de toda impureza y apego, no volverás a nacer en este mundo de muerte. Gradualmente, día a día, el sabio debe ir removiendo sus propias impurezas. Como un orfebre, poco a poco va removiendo las impurezas de la plata. Así como el óxido que aparece en el hierro, año tras año va avanzando hasta que termina cubriéndolo por completo, así también los malos actos que realiza el ser humano preso del error terminan por hundirlo en mares de dolor. La impureza de las plegarias es dejar de recitarlas. La impureza de una casa es su falta de cuidado. La impureza de la belleza es la dejadez. La impureza de la vigilancia es la negligencia. La impureza de una mujer es una conducta disipada. La impureza de aquel que da ofrendas es la mezquindad. Las malas acciones son una impureza, tanto en este mundo como en el mundo del más allá. Sin embargo, hay una impureza mayor que todas estas, es la impureza del corazón. Purifícate, libérate de la ignorancia, oh monje. La vida resulta fácil para quien es desvergonzado, descarado, hiriente, presuntuoso, arrogante y corrupto. Pero laboriosa y plena de responsabilidades es la vida de una persona modesta que siempre busca la pureza, que es desapegada, humilde, limpia en su modo de vida y reflexiva. Aquel que destruye una vida, que dice mentiras, que toma lo que no le es dado, que codicia al cónyuge ajeno y que es adicto a bebidas y pócimas intoxicantes, alguien tal, para su desgracia, echa raíces en este mundo. Recuerda siempre, no es fácil de evitar el mal. No permitas que el odio y la impiedad te arrastren hacia el abismo. Cada persona da a los otros según sea su propia fe y su naturaleza. Aquel que envidia a los demás jamás tendrá paz ni de día ni de noche. Pero quien se halla libre de este terrible mal de la envidia, habiéndolo extirpado de raíz, gozará de paz de día y de noche.
No hay fuego tan devastador como la lujuria. No hay cadenas más fuertes que las del odio, ni río tan caudaloso como el deseo. Es fácil ver las faltas de los demás, pero muy difícil es ver los errores propios. Las faltas ajenas son proclamadas en todas las direcciones y a viva voz, pero las propias son sagazmente ocultadas del mismo modo en que un cazador se esconde entre las sombras. Aquel que continuamente ve las faltas ajenas y siempre se halla encolerizado, hará que sus defectos crezcan más y más. Él se halla muy lejos de librarse de tales impedimentos. En el camino del cielo no se dejan rastros. No es por el aspecto exterior que se pueda juzgar a un santo. La humanidad se deleita en los deseos. Los tathagatas se hallan libres de deseos. En el camino del cielo no se dejan rastros. No es por el aspecto exterior que se pueda juzgar a un santo. Nada en el mundo es eterno, pero los Budas permanecen en la eternidad. Aquí finaliza el 18º capítulo titulado La impureza. El justo. Alguien que emite un juicio sin reflexionar previamente no puede ser llamado justo. Una persona justa debería investigar con serenidad y sumo cuidado lo que está bien y lo que está mal. La persona de mente pura que guía a los otros no mediante la falsedad, sino a través de la justicia y la imparcialidad, aquel que es un devoto guardián de la rectitud, de alguien así puede ser dicho que es la morada de la justicia. No se es sabio simplemente por hablar mucho. Aquel que es firme, libre de odio y de temor, ese puede ser llamado sabio. No se es versado en las escrituras sagradas simplemente porque se hable mucho de ellas. Aquel que las conozca en su esencia, que las lleve en su corazón y que no las contradiga con sus actos, ese, en verdad, se halla versado en las escrituras. No se es un anciano simplemente porque los cabellos se hayan tornado grises. Alguien semejante, si no adquirió sabiduría, tan solo es avanzado en edad. De él puede decirse que envejeció en vano. Pero aquel en quien residen la verdad, la virtud, la inocencia, el recogimiento, el control de los sentidos, que se ha purificado de sus máculas, ese, en verdad, puede ser llamado un anciano. La mera elocuencia, facilidad de palabra y una presencia ostentosa no hacen que una persona sea digna de reverencia. Si en su interior existen la envidia, el egoísmo y la mentira. Pero aquel en quien estos defectos han sido extinguidos, esa persona libre de odio es en verdad digna de reverencia. Una persona indisciplinada y que dice mentiras no puede transformarse en monje simplemente por el hecho de que se afeite su cabeza. ¿Cómo podría alguien que se llama lleno de deseos y avaricia ser un monje? Pero aquel que ha extirpado de sí todas las malas acciones, tanto las grandes como las pequeñas, ya es en verdad un monje, porque ha vencido al mal. Una persona no se transforma en monje mendicante simplemente porque mendigue. Es siguiendo y respetando las leyes morales como alguien deviene un monje, no por el simple hecho de vivir de limosnas. Quien ha extinguido en sí todos los deseos, cuya conducta es sublime, que vive conociendo la naturaleza ilusoria de este mundo, él, en verdad, merece ser llamado monje.
El hecho de observar el voto de silencio no convierte a una persona obtusa e ignorante en un sabio, pero aquel que, como si estuviera frente a una balanza, elige lo mejor y deja a un lado lo malo, ese es sin duda un sabio. Así, el que elige lo bueno y abandona lo malo, el que comprende la naturaleza ilusoria del mundo, ese es, en verdad, un sabio. No es una persona noble quien hace daño a otras criaturas. Tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. No hallarás la paz y el contentamiento simplemente llevando una conducta moral, ni por austeridades, ni tampoco a través del mucho estudio, menos aún por el desarrollo del poder de concentración. Tampoco la hallarás pensando, soy poseedor de un desapego que no tienen el común de las personas. Nada de ello te otorgará la paz. Para lograrla, debes alcanzar una sola cosa, la extinción de todo deseo. Aquí finaliza el 19º capítulo titulado El Justo. El sendero. El mejor de los senderos es el noble óctuple sendero. La mejor de las verdades son las 4 nobles verdades. El mejor de los estados es el del desapego. El mejor de los seres humanos es aquel capaz de ver la verdad. Este es el sendero más sencillo y el más adecuado para la purificación de la mente. En verdad, este sendero produce desconcierto en Mara. Síguelo con esmero. Si ingresas en este sendero, llegarás a la extinción del dolor. Habiendo aprendido a remover las espinas de las pasiones, he enseñado este sendero para bien de las criaturas. Aplícate a esta tarea con entusiasmo. Los Tathagatas son los maestros, pero eres tú quien debe llevar a la práctica, a través de la meditación, las enseñanzas que ellos te ofrecen. Todas las cosas manifiestas se hallan sujetas a la desaparición. Cuando, a través de la sabiduría, comprendas esto, entonces sentirás desregocijo por lo transitorio. Este es el sendero de la pureza. Todas las cosas manifiestas producen dolor. Cuando a través de la sabiduría comprendas esto, entonces sentirás tristeza por lo transitorio. Este es el sendero de la pureza. Todas las cosas manifiestas carecen de realidad sustancial. Cuando a través de la sabiduría comprendas esto, entonces sentirás tristeza por lo transitorio. Este es el sendero de la pureza. El perezoso que no se esfuerza cuando debería hacerlo, que, aunque siendo joven y fuerte, es haragán, que no cultiva los buenos pensamientos, alguien tal lejos está de hallar el sendero de la sabiduría. Permanece atento a las palabras que pronuncias, con la mente bien controlada y sin permitir que el cuerpo realice acciones equivocadas. Purifícate a través de estos 3 caminos de la acción y alcanzarás la senda de los sabios. En verdad, de la meditación nace la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría se desvanece. Conociendo estos 2 senderos, el de la elevación y el del descenso, elige aquel por el cual la sabiduría se desarrolla. Tala el bosque de las pasiones. Es en ese oscuro bosque donde nace el temor. Talando este bosque y las malezas adyacentes, alcanzarás la completa serenidad. Mientras el más leve deseo de lujuria no haya sido erradicado, entonces la mente continuará ligada como el ternero lo está a su madre.
Corta todos tus apegos, del mismo modo en que puede cortar con la mano un lirio de otoño. Cultiva la paz interior. El nirvana ha sido enseñado por el auspicioso. Durante la estación de las lluvias viviré en esta casa. Luego, mientras transcurre el otoño, moraré en otro lugar y más adelante pasaré el verano en algún sitio agradable. Así habla el necio. Él no tiene conciencia de que en todo tiempo y lugar la muerte lo acecha de cerca. Al hombre insensato, cuya mente se haya puesta en sus hijos y sus bienes, la muerte lo arrastra como una gran inundación destruye a un pueblo entero. Ni los hijos, ni los parientes, ni el propio padre pueden proteger a una persona cuando es sorprendida por la muerte. Habiendo comprendido esto, aquel que es virtuoso y buscador de la sabiduría deberá con prontitud despejar todos los obstáculos y encaminarse por el sendero que conduce al nirvana. Aquí finaliza el 20º capítulo titulado El Sendero. Misceláneas. Si abandonando una pequeña felicidad puedes alcanzar un bien mayor, entonces deja aquello que es pequeño para poder lograr lo que en verdad es importante. Aquel que busca su propia felicidad haciendo sufrir a quienes le rodean no se podrá liberar del sofocante mal del rencor, atrapado como se encuentra en las apretadas redes del odio. En quienes no hacen lo que deben y hacen lo que no deben, que son engreídos y descuidados, la corrupción aumenta cada vez más. Aquellos que practican la desidentificación con el cuerpo, que evitan lo que debe evitarse y hacen lo que deben, para estas personas atentas y reflexivas, toda corrupción llega a su fin. Habiendo dado muerte al deseo, que es la madre del dolor, y a su padre, el orgullo, y habiendo vencido a los reyes guerreros, que son los falsos conceptos sobre el mundo, y luego de destruir al tenebroso reino de los sentidos y sus objetos, y también a su oscuro ministro real, que es el apego, libre ya de aflicción, el sabio avanza hacia el nirvana. Habiendo dado muerte al deseo, que es la madre del dolor, y a su padre, el orgullo, y habiendo vencido a los reyes guerreros, que son los falsos conceptos sobre el mundo, y habiendo superado el peligroso sendero de los 5 obstáculos, libre ya de aflicción, el sabio avanza hacia el bienaventurado estado del nirvana. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en la contemplación de la vida y las obras del Buda. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en la contemplación de las enseñanzas del Buda. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche velan por la orden espiritual creada por el Buda. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en contemplación de la naturaleza transitoria del cuerpo. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche se deleitan en la sencillez y la inocencia. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche se deleitan en la meditación. Difícil es llegar a la renuncia de todos los apegos. Difícil es hallar deleite en ello. También es difícil la vida en el mundo. Es dolorosa la asociación con aquellos cuya naturaleza no es afín a la nuestra. El sufrimiento sigue inexorablemente a quien transita por el samsara. Por lo tanto,
Deja de ser un viajero del mundo, ya no persigas la desdicha. Aquel que se halla lleno de fe y de virtud es honrado por doquier, sea cual sea el lugar por donde transite. Aunque se hallen en lugares lejanos, aun en las apartadas regiones de los Himalayas, los hombres buenos resplandecen por sí mismos y su luz alumbra por doquier. En cambio, los malvados y mezquinos, aunque se hallen cerca, son invisibles, como flechas arrojadas en medio de la noche. Siéntate a meditar en soledad, descansa en soledad, avanza solitario por el sendero, permanece libre de indolencia, controla tus pensamientos y así hallarás la felicidad en la quietud del bosque. Aquí finaliza el 21º capítulo titulado Misceláneas. El sufrimiento. Aquel que no habla con la verdad está sembrando en su corazón las semillas del dolor, al igual que aquel que, habiendo hecho algo malo, dice «yo no lo hice», ambos en el futuro sufrirán por tales actos. Hay muchos que portan orgullosamente la túnica amarilla del monje, pero tienen mala disposición en sus mentes y no se esfuerzan por controlarse a sí mismos. Personas semejantes padecerán en el futuro los resultados de tales actos. Sería mejor tragar una bola de hierro candente, la cual te consumiría como una inmensa llamarada, que ser una persona inmoral y carente de autocontrol que se alimenta con las ofrendas dadas por la gente. El hombre que corteja a la mujer ajena sufre 4 clases de desgracias. Aumentará su impureza, su serenidad se verá alterada, será reprobado y entrará en un estado de continuo sufrimiento. Además de ello, el destino le deparará un largo dolor. Pequeño es el placer de una mujer y un hombre atemorizados. Por otra parte, un rey justo le impondrá un severo castigo. Por lo tanto, no se debe frecuentar la mujer ajena. Así como la hierba acusa, si es tomada del modo incorrecto, puede producir dolorosas heridas en la mano, de la misma manera la vida del monje, si es mal practicada, con una mente impura, produce resultados dolorosos y poco beneficiosos. Cuando se pierde la oportunidad de realizar la acción correcta, cuando se adquieren malos hábitos, cuando se lleva una vida de falsa espiritualidad, entonces los frutos que se recogerán serán amargos y causantes de dolor. Si debes cumplir con un deber, hazlo en forma enérgica y con buena disposición, porque la pereza traerá consigo inquietud y dolor. Es preferible no actuar antes que realizar una mala acción, porque ésta trae consigo tormentos en este mundo y en el mundo del más allá. Siempre se debe elegir hacer una buena acción de la cual jamás emana el pesar. Como si fueses una ciudad fronteriza, custodiada tanto interior como exterior, así debes cuidar de ti mismo. No dejes pasar la oportunidad de escuchar estas enseñanzas. Aquellos que, estando desatentos, no oyen esta sabiduría, traerán para sí mares de pesar. Aquellos que se avergüenzan de lo que no deben y no sienten vergüenza ante lo vergonzoso, toman por un mal camino y se sumergen en oscuros abismos. Quienes sienten temor frente a aquello que no debe ser temido y no temen a lo que en verdad es digno de temor,
ellos se han encaminado por la senda errada que conduce al sufrimiento. Los que imaginan faltas donde no las hay y no ven el error donde éste habita, se desvían del camino de la pureza y descienden a los estados más bajos de la existencia. Pero quien reconoce el mal cuando éste se presenta ante él y también distingue lo bueno cuando se halla en su presencia, alguien semejante se encamina hacia los estados de bienaventuranza. Aquí finaliza el 22º capítulo titulado El sufrimiento. El elefante. Así como un noble elefante en el campo de batalla soporta con valor y entereza las flechas enemigas que caen sobre él, de modo similar debes soportar con valor y disciplina las injurias que puedan caer sobre ti. En verdad, la mayoría de los seres humanos carecen de disciplina. Tan solo un elefante entrenado puede ser llevado al combate. El elefante en que se traslada el rey debe ser el más sumiso y obediente. De igual modo, los mejores entre los seres humanos son aquellos poseedores de disciplina y que soportan con valor las ofensas y agravios. Las mulas, cuando son entrenadas, son fieles y trabajadoras, así como también los briosos corceles una vez que fueron domados, y lo mismo sucede con los poderosos elefantes. De igual modo, debes entrenarte y disciplinarte a ti mismo. Los corceles y los elefantes pueden trasladarte a lugares lejanos. Sin embargo, ninguno de ellos podrá llevarte a la remota región del nirvana. Tan solo tú mismo, con tu ser bien controlado, subyugado y disciplinado, podrás llegar a las sagradas tierras del nirvana. El elefante llamado Dhanapalaka, cuya naturaleza es incontrolable, cuando se halla en cautiverio se rehúsa a tomar cualquier clase de alimento. Tan solo añora regresar a su tierra de origen, el bosque, y permanecer allí junto a sus amados compañeros. La persona necia, descuidada, que solo vive para alimentarse, siempre somnolienta, recostada como un gran cerdo atiborrado de comida, vuelve a nacer en este mundo de dolor una y otra vez. Antes mi mente vagaba de un lado a otro, llevada por erráticos pensamientos y siguiendo sus cambiantes motivaciones. Hoy, gracias a una constante atención, he logrado dominarla completamente, del mismo modo en que un maut controla perfectamente al elefante que conduce. Complácete en la vigilancia. Permanece atento a los movimientos de tu mente. Apártate del mal camino, del mismo modo en que un elefante abandona el lodazal. Si en el camino de la vida hallas a un compañero prudente, cuyo comportamiento es correcto y en sus actos brilla la sabiduría, deberías acercarte a él y con su ayuda vencer todos los obstáculos que se vayan presentando. Si, en cambio, no hallas a un compañero semejante, entonces, como el rey que abandona un reino conquistado, continúa en soledad por el camino de la vida como el elefante en el bosque. Es preferible vivir solo que tener por compañera una persona ignorante de bajas tendencias. Vive en soledad sin hacer daño a ningún ser, feliz como vive el elefante en el bosque. En los momentos de necesidad es una dicha poseer amigos. Es una dicha hallarse satisfecho con lo que quiera que nos suceda. Es una dicha haber realizado buenas acciones en la vida cuando ésta llega a su fin. Y es una dicha poder evitar el mal. Es una dicha cuidar de tus padres cuando ellos te necesitan.
También es una dicha cuidar de los maestros y los sabios, y también es una dicha servir a los iluminados. Es una dicha cultivar el estudio y la sabiduría en forma continua hasta llegar a la vejez. Es una dicha poseer una intensa fe. Es una dicha alcanzar la sabiduría. Y es una dicha no hacer el mal. Aquí finaliza el 23º capítulo titulado El elefante. El deseo. En quien lleva una vida disipada, los deseos crecen día a día, cual si fuesen una hiedra voraz. Él pasará de un nacimiento a otro como un mono amante de las frutas, que salta incansablemente de árbol en árbol. Aquel que cae preso del terrible mal del deseo hará que el dolor aumente continuamente como se expande una mala hierba regada con abundante agua. En cambio, aquel que es capaz de sobreponerse a esta funesta enfermedad no será tocado por el dolor, del mismo modo en que las aguas no mancillan a las delicadas hojas del loto. Bienaventurados los que oyen las enseñanzas de los Budas. Extirpa de raíz la terrible hiedra de los deseos. No permitas que Mara te hiera una y otra vez como las olas de un río golpean a una pequeña caña nacida en su orilla. Si las raíces de un árbol talado permanecen sanas y bien arraigadas en la tierra, sus ramas volverán a crecer una y otra vez. Lo mismo sucede con los deseos latentes en el ser humano. Si no son extirpados de raíz, volverán a producir los frutos del dolor una y otra vez. Si alguno de los 36 ríos de los deseos que se extienden hacia los pensamientos de goce llega a ser fuerte y caudaloso, entonces esa persona será arrastrada inexorablemente por la poderosa corriente de los pensamientos de lujuria. Los ríos de los deseos corren en todas las direcciones. La vigorosa hiedra de los deseos brota incesantemente de los sentidos y se adhiere fuertemente a los objetos de sensación. Habiendo conocido la naturaleza de esta sofocante hiedra, valiéndote de la sabiduría, córtala de raíz. Los seres humanos se hallan adormecidos debido al placer que causa el contacto de los sentidos con sus objetos. Deseando la felicidad, ellos la buscan por caminos cerrados. En verdad, quienes así actúan regresarán una y otra vez a este mundo de dolor. Quien es prisionero de sus propios deseos se halla aterrorizado como una liebre en cautiverio. Sujeto por lazos e impedimentos, no volverá una y otra vez a este mundo de dolor. Quien es prisionero de sus propios deseos se halla aterrorizado como una liebre en cautiverio. Por lo tanto, el monje que anhela alcanzar el nirvana, librándose de toda pasión, debería dejar a un lado todos los deseos. Hay quienes en su juventud dejaron atrás los deseos mundanos y comenzaron una vida de ascetismo y soledad. Mas, con el paso del tiempo, se dejaron llevar por los impulsos de sus anteriores deseos. Regresaron al mundo y volvieron a caer presos del apego. Ten cuidado, una caída semejante lleva al ser humano a sufrir incontables penas. Los sabios dicen: las ataduras hechas con hierro, maderas o sogas son muy fuertes, pero aquellas nacidas del deseo por el dinero, por los bienes materiales, hijos o una familia, esas, en verdad, son las ataduras más difíciles de cortar. Los sabios dicen:
Estas ataduras nacidas del deseo en verdad son fuertes. Ellas son flexibles, hirientes y muy difíciles de soltar. El que avanza en el sendero debe cortar también estas ataduras, abandonar la vida mundana y ya, libre de deseos, renunciar a todo placer sensible. Aquellos que están ciegamente apasionados por la lujuria ingresan en la corriente de los deseos del mismo modo en que una araña genera la tela en la cual habita. El sabio corta este apasionamiento y transita por la vida sin deseos, liberado ya de todo dolor. Abandona los recuerdos de tu pasado. Abandona las preocupaciones sobre el futuro. Abandona los pensamientos sobre el presente. Cruza hacia la otra orilla con tu mente libre de todo deseo. De este modo ya no volverás a este mundo de nacimiento y muerte. En una persona que es perturbada por malos pensamientos, que es excesivamente lujuriosa, que se deleita persiguiendo aquello que le causa placer, los deseos aumentan día a día. Hará que los lazos de la ilusión sean más y más fuertes. Aquel que es feliz cuando logra vencer a sus malos pensamientos, que medita sobre la impermanencia del cuerpo, que siempre se halla atento y despierto, alguien tal logrará poner fin a sus deseos. Él se liberará de los lazos de Mara. Quien se ha liberado de todo temor y deseo y ha logrado extinguir sus pasiones, finalmente se verá libre de la dolorosa espina de la existencia terrenal. Alguien semejante ya no volverá a nacer en este mundo de dolor. Aquel que se halla libre de deseo y codicia, que es versado en etimología sagrada y conoce el verdadero significado de las palabras, que sabe cuál es la correcta agrupación de las letras y su secuencia, ha llegado a su último nacimiento en este mundo. De él se dice que es poseedor de la más profunda sabiduría. El iluminado ha cortado todos sus lazos con el mundo. Hallándose completamente absorto en la destrucción del deseo, ha llegado al supremo conocimiento. Ha logrado el desapego de todas las cosas y a todo ha renunciado. El don de la verdad es superior a todos los otros dones. El perfume de la verdad es más exquisito que todos los perfumes. La dicha que otorga la verdad es superior a todas las dichas. Quien ha extinguido en sí el deseo se sobrepone a todo dolor. Las riquezas son la perdición del necio que no busca el nirvana. Deseando riquezas, el ignorante cree ser superior a los demás y lo único que logra es su propia ruina. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que la lujuria es una plaga para el ser humano. Por ello, todo cuanto es hecho para lograr la liberación de las pasiones rinde abundantes y benéficos frutos. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que el odio es una plaga para el ser humano. Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado del odio rinde abundantes y benéficos frutos. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que la ilusión es una plaga para el ser humano. Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado de la ilusión rinde abundantes y benéficos frutos. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que el deseo es una plaga para el ser humano.
Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado del deseo rinde abundantes y benéficos frutos. Aquí finaliza el 24º capítulo titulado El deseo. El monje mendicante. Es bueno controlar nuestra vista, es bueno controlar nuestro oído, es bueno controlar nuestro olfato y es bueno controlar nuestro gusto. También es benéfico controlar nuestros actos, nuestra palabra y nuestra mente. En verdad, todo control sobre nosotros mismos es algo bueno. El monje que logra controlarse en todas las formas logrará finalmente liberarse del dolor. Aquel que controla los actos que realiza con sus manos, los que efectúa con sus pies y que controla su palabra y también su mente, que se deleita con la meditación y es de ánimo tranquilo, que se deleita en la soledad y siempre se halla satisfecho con lo que quiera que le suceda, alguien semejante es digno de ser llamado monje. Dulce y melodiosa es la palabra del monje que posee control sobre su lengua, que habla con sabiduría, que carece de orgullo y que explica y enseña la verdad. El monje que mora en la verdad, que se deleita en la verdad, que medita sobre ella y la recuerda en todo momento, jamás abandonará la senda hacia el nirvana. El monje mendicante jamás debe despreciar aquello que recibe, ni tampoco debería envidiar lo que pertenece a los demás. En verdad, el monje que envidia las posesiones ajenas jamás podrá obtener el don de la concentración. El monje mendicante de corazón puro, que jamás desprecia aquello que recibe, por pequeño que sea, es alabado por los mismos dioses del cielo. Aquel que carece de pensamientos tales como yo soy y yo tengo, y que no sufre por aquello que no tiene, alguien así es en verdad un monje. El monje cuyo corazón se halla pleno de bondad y que se complace escuchando las enseñanzas de los Budas, obtendrá, allende toda inquietud, el estado de suprema paz y felicidad, el nirvana. Vacía la barca de tu vida. Cuando se halle ligera, podrás navegar velozmente. Corta las amarras de las pasiones y el odio, y emprende el bienaventurado viaje hacia el nirvana. Corta las 5 ataduras inferiores, corta las 5 ataduras superiores, y cultiva las 5 cualidades necesarias para la liberación. El monje que ha superado los 5 impedimentos es llamado aquel que ha cruzado la corriente. Ejercítate en la meditación. No seas perezoso. No permitas que tu mente caiga en el terrible remolino de los placeres sensuales. Sé atento y cuidadoso. No ingieras esa bola candente de la pasión, causante del más terrible dolor. Para quien carece de sabiduría no hay concentración, ni para el que carece de concentración hay sabiduría. Aquel que posee capacidad de concentración y sabiduría se halla verdaderamente a las puertas del nirvana. El monje que se ha retirado a un lugar solitario, cuya mente se halla en calma, que comprende claramente las enseñanzas que ha recibido, experimenta una felicidad que trasciende la del común de los mortales. Reflexiona calmadamente sobre la intrascendencia de los seres, sobre el nacimiento y el decaimiento de todos los cuerpos, y así experimentarás un profundo gozo y felicidad. Para aquellos que conocen la verdad, esa reflexión es el camino al nirvana. Para un monje, el sendero de la perfección comienza de la siguiente manera.
controlando sus sentidos, cultivando el contentamiento con todo lo que le suceda, encauzando su vida de acuerdo a las reglas morales, asociándose con personas diligentes y de buenos pensamientos cuyos medios de vida sean puros. El monje debe ser bondadoso y cordial con todos y delicado en su conducta. De este modo, pleno de alegría, pondrá fin a su dolor y alcanzará el nirvana. Así como el jazmín trepador deja caer sus flores marchitas, de igual modo debes tú desprenderte de toda lujuria y pasión. El monje en cuyo cuerpo se halla calmo, cuyas palabras son dulces como el néctar, cuya mente está sosegada, que lleva una vida serena, que se ha desprendido de los bienes mundanos, en verdad puede ser llamado lleno de paz. Corrige tus propias faltas, examínate continuamente a ti mismo, vigila los movimientos de tu mente, de este modo vivirás feliz. En verdad, tú eres el protector de ti mismo, eres tu propio refugio, por lo tanto, cuídate al igual que un mercader custodia celosamente a su noble corcel. Lleno de alegría, pleno de fe en las enseñanzas, el monje llegará al estado de infinita paz. La extinción del mundo de los seres condicionados, la bienaventuranza suprema. Aquel que mientras aún es joven se devociona a sí mismo al estudio de las enseñanzas sagradas, brinda su luz sobre este mundo del mismo modo en que la luna, ya libre de nubes, ilumina la faz de la tierra. Aquí finaliza el 25º capítulo titulado El monje mendicante. El Brahman. Ve más allá del río, Brahman, ve con toda tu alma, deja los deseos atrás. Cuando hayas cruzado el río del Sansara, alcanzarás la tierra del Nirvana. Cuando más allá de la meditación y la contemplación, un Brahman ha alcanzado la otra orilla, gana la visión suprema y todos sus grilletes son rotos. Aquel para el cual no hay ni esta ni la otra orilla, ni ambas, que más allá de todo miedo es libre, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que vive en contemplación, que es puro y está en paz, que ha hecho lo que había de ser hecho, que es libre de pasiones, que ha alcanzado el supremo fin. A él yo lo llamo un Brahman. De día el sol brilla y de noche brilla la luna. El guerrero brilla en su armadura y el sacerdote Brahman en su meditación. Pero el Buda brilla de día y de noche, y en el resplandor de su gloria brilla el hombre que está despierto. Porque él ha alejado el mal, se lo llama un Brahman. Porque él vive en paz, se lo llama un Samana. Porque él deja todos los pecados atrás, se lo llama un Pabajita, un peregrino. Uno nunca debe herir a un Brahman y un Brahman nunca debe devolver mal por mal. Ay del hombre que hiere a un Brahman. Ay del Brahman que devuelve mal por mal. No es un bien pequeño el que un Brahman gana si mantiene su mente alejada de los placeres de la vida. Cada vez que el deseo de herir cesa, un dolor desaparece. Aquel que no hiere con sus pensamientos, palabras o acciones, que mantiene estos tres bajo control, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que aprende la ley de la rectitud, de uno que enseña lo que Buda enseñó, que reverencia a su maestro, así como un Brahman reverencia el fuego del sacrificio.
Un hombre no deviene un brahman por sus largos cabellos, por familia o por nacimiento. El hombre en el cual hay verdad y santidad está gozoso y es un brahman. ¿De qué te sirve tu cabello enredado, hombre necio? ¿De qué te sirve tu vestido de antílope, si dentro tienes enredados anhelos y fuera ornamentos ascéticos? El hombre que se cubre con vestidos gastados, delgado, cuyas venas están hinchadas, que en el bosque está solo en contemplación, a él yo lo llamo un brahman. No llamo a un hombre un brahman porque haya nacido de una cierta familia o madre, ya que él puede ser orgulloso y puede ser rico. El hombre que es libre de posesiones y libre de deseos, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que ha cortado todos sus grilletes y cuya mente no tiembla, que en libertad infinita es libre de todos los lazos, a él yo lo llamo un brahman. Quien ha cortado la correa y la cuerda con todas sus ataduras, que ha levantado la barra que cierra la puerta, que está despierto, a él yo lo llamo un brahman. Quien, siendo inocente, sufre insultos, azotes y cadenas, cuyas armas son la resistencia y la fuerza del alma, a él yo lo llamo un brahman. Quien es libre de la cólera, fiel a sus votos, virtuoso, libre de lujuria, que se ha adiestrado a sí mismo, cuyo cuerpo mortal es el último, a él yo lo llamo un brahman. Quien no se aferra a los placeres sensuales, así como el agua no se aferra a la hoja del loto, o un grano de mostaza a la punta de una aguja, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que incluso en esta vida conoce el fin del dolor, que ha dejado su carga y es libre, a él yo lo llamo un brahman. Aquel cuya visión es profunda, que es sabio, que conoce la senda y lo que hay fuera de la senda, que ha alcanzado el fin más elevado, a él yo lo llamo un brahman. Quien se mantiene alejado de aquellos que tienen una casa y de aquellos que no tienen una casa, que vaga solo y que tiene pocos deseos, a él yo lo llamo un brahman. Quien no hiere a ningún ser vivo, sea débil o fuerte, que no mata ni es causa de muerte, a él yo lo llamo un brahman. Quien es tolerante con el intolerante, pacífico con el violento, libre de codicia con el codicioso, a él yo lo llamo un brahman. Aquel del cual lujuria y odio y orgullo e insinceridad caen como un grano de mostaza de la punta de una aguja, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que dice palabras que son pacíficas y útiles y verdaderas, palabras que no ofenden a nadie, a él yo lo llamo un brahman. Quien en este mundo no toma nada no dado a él, sea largo o corto, grande o pequeño, bueno o malo, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que no tiene concupiscencia, atada a este mundo o a otro mundo, que, libre de deseos, es en libertad infinita, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que en su visión es libre de duda y que, teniéndolo todo, no anhela nada, ya que ha alcanzado el inmortal nirvana, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que en este mundo ha ido más allá del bien y del mal, y de ambos, que, libre de sufrimientos, es libre de pasiones y es puro, a él yo lo llamo un brahman. Aquel que como la luna es puro, brillante, claro y sereno,
cuyo placer en las cosas que pasan ha acabado, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que ha ido más allá de la ilusión del samsara, el enfangado camino de la transmigración tan difícil de pasar, que ha cruzado a la otra orilla y, libre de dudas y de deseos temporales, ha alcanzado en su profunda contemplación el gozo del nirvana, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que vaga sin una casa en este mundo, dejando atrás los deseos del mundo, y los deseos nunca retornan, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que vaga sin una casa en este mundo, dejando atrás la febril sed por el mundo, y la fiebre nunca retorna, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que es libre de la esclavitud de los hombres y también de la esclavitud de los dioses, que es libre de todas las cosas de la creación, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que es libre del placer y del dolor, que es sereno y cuyas semillas de muerte en la vida están quemadas, cuyo heroísmo ha conquistado todos los mundos internos, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que conoce la ida y el retorno de los seres, el nacimiento y el renacimiento de la vida, y en el gozo ha llegado al fin de su viaje, y ahora está despierto y puede ver, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel cuya senda no es conocida por los hombres, ni por los espíritus o los dioses, que es limpio de toda imperfección, que es un santo, un arhat, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel para el cual las cosas futuras, pasadas o presentes no son nada, que no tiene nada y no desea nada, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que es poderoso, noble, que vive una vida de heroísmo interior, que todo lo ve, todo lo conquista, que es siempre puro, que ha llegado al fin del viaje, que como Buda está despierto, a él yo lo llamo un Brahman. Aquel que conoce el río de sus vidas y es libre de la vida que acaba en muerte, que conoce el gozo del cielo y los sufrimientos del infierno, porque es uno que ve y cuya visión es pura, que en perfección es uno con la suprema perfección, a él yo lo llamo un Brahman. Aquí finaliza el Dhammapada.